Vamos sin más a pasar a ello, en donde vamos a abrir nuestro primer ejercicio para tratar los temas de hoy. Nos vamos a abrir nuestro archivo de ejercicios del día de hoy. Como primer contenido, lo que vamos a ver es cuáles son las desventajas y cómo tenemos que hacer para escalar nuestros materiales, ¿sí? Recuerden que uno de los principales errores que quita muchísimo realismo al momento de hacer un render es aplicar texturas y materiales fuera de escala, ¿sí? Esto es algo que tenemos que verificar siempre al momento de aplicar una textura. Para modificarla vamos a tener que ir a la bandeja de materiales, en donde seleccionamos la opción el material de manera directa, como lo estoy haciendo acá. Selecciono mi material y nos vamos a la pestaña de edición. Una vez que yo estoy en la pestaña de edición, tengo para, digamos, barras modificadoras de color y barras modificadoras de textura, ¿sí? En donde en este momento la textura que yo estoy utilizando, tengo una imagen aplicada, pero en los recuadros de acá abajo yo puedo ver dos flechas de manera horizontal y dos flechas de manera vertical. Esto determinan el tamaño de mi imagen, ¿sí? Como podemos ver, aquí ya teníamos una escena, digamos, prediseñada, y vamos a enfocarnos principalmente en las texturas de la pared de ladrillo, la textura del piso y la textura de las maderas que tenemos en nuestra escena, ¿sí? Vamos a pasar a ello y podemos ver que la textura que estamos utilizando en este momento, digamos que es de buena calidad, pero no está aplicada de manera correcta. Esto quiere decir que es demasiado grande, ¿sí? Para ello vamos a nuestro cuentagotas o el gotero. Recuerden que lo podemos hacer directamente presionando la tecla B para tener el acceso directo a la herramienta de pintar, y si mantenemos presionada la tecla Alt, como lo vimos el día de ayer, pasamos directamente al cuentagotas, en donde no importa el material o la superficie que yo seleccione, siempre se me va a seleccionar ese material. Por ejemplo, si yo selecciono esta madera que está acá, automáticamente acá en la bandeja predeterminada se selecciona el material de madera, ¿sí? Una vez más, si presiono y mantengo presionada la tecla Alt y hago clic sobre la superficie de esta pared que tiene aplicada la textura de ladrillo, automáticamente se va a seleccionar esa textura, ¿sí? Ahora, una vez que nosotros tenemos seleccionada nuestra textura, tenemos que ir, como decía, a la bandeja de edición. Cuando estamos en la edición, nosotros tenemos el tamaño en centímetros o en metros, dependiendo de la unidad en la cual nosotros estemos trabajando en nuestro modelo, y podemos modificarla. Por el momento la imagen tiene un tamaño de 800 centímetros por 800 centímetros, ¿sí? Yo a esto le puedo quitar un 0 y ahora y presiono Enter para aplicar el cambio, y ahora tengo 80 centímetros, pero resulta que ahora es demasiado pequeña, ¿sí? Para ello, en dado caso de que nosotros tengamos problemas al determinar la escala de una textura como tal, lo que podemos hacer es buscar en internet, en cualquier navegador, cuáles son las características físicas de un objeto como tal. Por ejemplo, vamos a abrir una pestaña de Chrome y vamos a escribir tamaño de ladrillo. Lo paso por acá. Entonces, un ladrillo, por lo general, buscamos cualquier imagen referencial en donde tenemos lo que es la testa, la tabla, disculpen, y el canto. Si buscamos tablas de fabricantes directamente, podemos ver cuáles son sus medidas. Tenemos de 23 por 11 por 5.5 en un ladrillo macizo. Entonces lo que tenemos que hacer es dibujar una línea de 23 por 5.5 para nosotros tener una referencia real de cuál va a ser el tamaño de nuestro material o nuestra textura. ¿Sí, chicos? Se entiende. Ahora, para nosotros volver a hacer el cambio, ya como tenemos seleccionado el material, vamos una vez más a la pestaña de edición, seleccionamos el recuadro de elegir tamaño y yo voy a colocar 250 para hacer la prueba. Vamos a presionar Enter y ahora tenemos un tamaño más adecuado de nuestra textura.
¿sí? No necesariamente tiene que ser un tamaño específico o milimétricamente calculado. Recordemos que nosotros podemos trabajar en SketchUp y con V-Ray de manera proporcional, en el sentido de que no necesariamente todos los objetos tienen que tener medidas definidas, sino podemos trabajar en base a proporciones. Una vez que hicimos eso, vemos cómo cambia nuestra pared y eso va a agregar muchísimo realismo a nuestras imágenes, ¿sí? Tenemos que tener siempre en cuenta el tamaño de la escala de nuestras texturas en nuestro modelo, ya que al momento de renderizar, esa escala es la que va a prevalecer y es la que se va a mostrar en nuestro render. Vamos a verificar ahora el tamaño del piso, también decíamos. Como podemos ver, tenemos acá un piso laminado, pero ahora pasa el inverso que con la pared. Este es muy chiquitito. Si ven que cada cerámica, por así decirlo, tiene 2 centímetros de ancho por 12 centímetros de largo. Ahora, una vez más, lo que hacemos es con el cuentagotas, seleccionamos nuestra superficie y automáticamente se selecciona nuestro material. Vamos a la pestaña de edición y hay una curiosidad que tienen los materiales que son propios del V-Ray, y es que nos dan una referencia de cuál debería de ser su tamaño. Como pueden ver acá en el nombre predeterminado, me dice que debería de tener 2 metros. Entonces yo lo que voy a hacer es colocarle 200 centímetros y voy a presionar Enter. Nos salimos de la barra de edición y ahora vemos que nuestro piso tiene un tamaño, digamos, más adecuado, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo con esta madera que está acá, que también está demasiado grande. Vamos con el cuentagotas, hacemos la selección sobre nuestra superficie, nos vamos a la pestaña de edición y ahora vamos a colocar igual. Vean que también me dice una referencia. Eso es porque son materiales propios de V-Ray. Cuando nosotros creamos nuestros propios materiales, por lo general va a salir el nombre de la imagen que nosotros hayamos seleccionado para generar un material, ¿sí? Vamos a colocar ahora 120 centímetros y presiono Enter. Y ahora tenemos una escala más razonable. Vean que se aplicó tanto en esta parte del modelo como en la puerta. Recuerden siempre que al ustedes modificar una textura o un material, se va a modificar en todas las instancias o en todas las superficies sobre las cuales esté aplicada, ¿sí? Algo que yo personalmente considero un error, si se le puede decir así, es siempre editar o tratar de editar una textura en la modalidad que nos permite SketchUp, que se llama alfileres fijos. Este modo de edición se aplica únicamente para caras planas y no para superficies, ¿sí? Ya la vamos a ver, en donde se puede acceder seleccionando una cara y desde el menú contextual, por ejemplo, vámonos a abrir el grupo de piso. Yo voy a hacer la selección sobre la cara. Voy a pintar esta cara con este mismo material. Le voy a dar botón derecho y le voy a dar textura, ¿sí? A esa textura le voy a dar a posición. Una vez que yo tenga seleccionada la herramienta de posición, vean que me salen estos alfileres. Sin embargo, digamos la última edición que yo hice fue con alfileres móviles, alfileres que no son fijos. Por lo general a ustedes les va a aparecer así. Si a ustedes les aparece de esta manera, le vamos a dar botón derecho y ahora vamos a pasar a alfileres fijos. Por acá por el chat me están haciendo una pregunta que qué plugins nos recomiendan que instalemos para, me supongo, aplicar los materiales, ¿sí? Yo personalmente utilizo una que se llama, digamos, Sketch UV. Es bastante sencilla de utilizar y la vamos a ver en el transcurso del curso que vamos a dictar a partir de este viernes 11 de diciembre. Recuerden que el curso de V-Ray con SketchUp va a arrancar el 11 de diciembre y termina el 30. Una vez que yo tengo, para continuar, la visualización de mis alfileres fijos, lo que hacemos por lo general es con la herramienta de color verde mantenerla pulsada y escalar mi imagen, ¿sí? Esto es un error porque únicamente estoy cambiando la escala
de esa cara o esa superficie en particular, ¿sí? No estoy cambiando la escala del modelo completo. Por ejemplo, si yo ahora esto lo hago así chiquitico y presiono Enter, se va a aplicar la escala de esa textura únicamente a esa cara. Pero vean que si yo manteniendo seleccionado a mi material vuelvo a la pestaña de edición, sigue teniendo 200 centímetros. Eso es porque yo tengo otras caras pintadas con el mismo material. Por ejemplo, si ahora nos vamos a, digamos, las caras inferiores, o yo trato de pintar, vamos a salirnos de este bloque y a generar un nuevo cuadro para poner el ejemplo. Si yo ahora trato de pintar esta superficie con este color, va a utilizar de manera predeterminada la escala que tenga indicada en estos valores, en este recuadro, ¿sí? Vamos a seleccionar el material y a darle pintar. Vamos a crear un grupo para que no se nos pegue todo en relación al piso. Y vean que el tamaño de la textura de la nueva cara que yo acabo de colocar acá en esta nueva superficie tiene el tamaño y la escala que me indican estos valores. Vean que es mucho más grande que la que teníamos en nuestro piso real, ¿sí? Seguimos con, vamos a volver a pintar todo, seleccionamos para restablecer el tamaño, la escala de nuestra textura y vamos a continuar con el punto siguiente, ¿sí? Que es la escala de los objetos. Entiendo que muchas veces nosotros descargamos objetos ya prediseñados a través de la warehouse o los exportamos directamente desde 3D Max o desde cualquier otro software. ¿Cuál es el problema de hacer esto en relación a la escala de los objetos? Y es que no la verificamos. Por ejemplo, vean que estas dos sillas, ¿sí?, tienen exactamente el mismo tamaño, pero esta silla que está aquí en el medio es más pequeña. Tenemos que siempre verificar la escala de nuestros objetos. Otro ejemplo en el que podemos notoriamente ver son esta cesta con manzanas. Estas manzanas están sobredimensionadas y prácticamente son más grandes que la cocina como tal, que tiene 5 hornillas y está a un tamaño proporcional correcto. Lo que tenemos que hacer es, con la herramienta de escalar, nos vamos otra vez a nuestra vista de cocina, vamos a seleccionar el objeto y a presionar la tecla S. En dado caso de que el atajo de teclado no nos esté funcionando, podemos acceder directamente desde nuestra barra de herramientas, como por ejemplo lo es acá. Tenemos el botoncito que dice escala, ¿sí? Seleccionamos la herramienta de escala y ahora lo que vamos a hacer es escalarla a un tamaño que sea más adecuado o más proporcional a nuestro modelo. Considero que ahí está bien. Vamos a reubicar esto, ¿sí? Y hacer lo mismo con todos los elementos que nosotros tenemos en nuestro modelo. Por ejemplo, esta silla tenemos que volver a darle la altura correcta para nosotros, para que coincida con el resto de los elementos que son similares en el mismo modelo. ¿Qué pasa? A veces escalar de manera manual puede llegar a ser un problema, en el sentido de que yo ahora tengo que seleccionar la escala únicamente en los ejes verticales, ¿verdad? Y no importa donde yo mueva el mouse, únicamente se va a mover en el eje vertical la escala. Lo que podemos hacer es utilizar una referencia o apoyarnos sobre una referencia. Por ejemplo, la altura de esta otra silla, ¿correcto? A veces nosotros necesitamos que al momento de escalar tengamos mucha precisión. Y como estuvimos explicando el día de ayer, con la herramienta de medir podemos escalar objetos con las dimensiones que nosotros establezcamos. En dado caso nos cueste mucho hacer una escala correcta, otra manera es darle botón derecho para ver el menú contextual de esta entidad, botón derecho, y acá abajo me dice reiniciar escala. Si yo reinicio la escala, lo que hago es cambiar su tamaño a su forma predeterminada. Vamos a darle clic para que vean lo que pasa. Si yo le doy clic, automáticamente se coloca igual que las otras tres. Quiere decir que estas dos sillas que tengo seleccionadas en este momento tenían una escala ya definida.
Y esta silla del medio fue modificada a medida que yo estaba realizando mi modelo 3D. A lo mejor lo pude haber hecho por error, o a lo mejor necesitaba poder ver debajo de la mesa y por eso la hice un poquito más pequeña, pero ahora no puedo, o no, me cuesta mucho volverla a su escala original. Lo que hacemos es, una vez más, botón derecho, ajustar la escala de definición. Eso nos va a definir la escala por defecto con la cual fue diseñada, perdón, tenemos que hacer clic a reiniciar escala. Eso nos va a devolver nuestra escala real con la cual el objeto fue diseñado. Otros objetos que tenemos en esta escena es, por ejemplo, el grifo. El grifo de la cocina también tenemos que reescalarlo y lo vamos a hacer de la misma manera. Abrimos el grupo de lo que es el sink, el lavado de platos, botón derecho, le damos reiniciar escala. ¿Ok? A veces, cuando nosotros utilizamos la herramienta de reiniciar escala, pasa lo siguiente, que me aparece así. Lo que tengo que hacer es reubicarlo a manera de que coincida y esté bien ubicado, para que no tengamos errores en nuestros renders. Este tipo de errores son muy comunes y hacen que la imagen en sí, o los objetos como tal, sean fácilmente identificados y no representan de manera correcta la realidad, o digamos que no se adapta a la escena, ¿sí? Seguimos con el otro que no sé si se dan cuenta, digamos que desde cierto punto de vista pudiésemos decir que ya está bien, pero veamos lo que está pasando ahora con la nevera. La nevera tiene la misma altura que la puerta. Ven que desde, como primera instancia a lo mejor no nos demos cuenta, pero realmente cuando empezamos a prestar detalle sobre los elementos que conforman una escena y los elementos que están dentro de un render como tal, empezamos a ver incongruencias, y eso es lo que hace que nuestros renders sean fácilmente identificables, ¿sí? Entonces, una vez más, botón derecho, vamos a reiniciar escala. El siguiente punto es sobre decorar, que es lo que está pasando precisamente en este momento. Vamos a abrir nuestro V-Ray Frame Viewer, que es este botoncito con el que está acá, con el que nosotros previsualizamos al momento de realizar un render. Con el botón H que está en la parte, en el submenú, en la parte inferior, podemos mostrar o ocultar nuestro menú de historia de los renders que hemos realizado en este modelo. Recuerden que para que esto tenga efecto, primero tenemos que activarlo. Nosotros lo activamos, seleccionamos la carpeta de destino en donde nosotros querramos ubicar las imágenes que vayamos realizando de nuestro proyecto, a manera de poder tener acceso a ellos después, ¿sí? Vamos a ver lo que está pasando acá. Entonces estamos teniendo, vamos a abrir esta, y desde cierto punto de vista, una vez más, pudiese decirse que el render está bien, pero realmente lo que estoy es sobredecorando mi imagen, ¿sí? Esto nos puede traer problemas porque va a llegar el punto en el que no sabemos a qué le estamos haciendo un render, ¿sí? Y como les digo, esto es una opinión personal, en donde yo siempre recomiendo trabajar con la menor cantidad posible de elementos en una escena, siempre siguiendo las pautas indicadas por nuestro cliente, obviamente, y que se adapten al tipo de render que vamos a realizar, en el sentido de que no es lo mismo realizar un render de un espacio minimalista que de un espacio que es gótico, en donde tenemos muchísimos detalles, y en esa situación sí necesitamos colocar muchísimos elementos. Trabajar con escenas lo más limpias posibles también nos facilita el momento de nosotros poder ambientar nuestra escena. Esto reduce el peso de nuestro archivo, reduce el tiempo de renderizado, los tiempos que invertimos para nosotros poder configurar la escena, la iluminación a manera de que se vea bien, los rebotes de luz estén bien, y nos puede complicar un poco el trabajo como tal, ¿sí? Por eso nos pueden entorpecer, mejor dicho, la composición de nuestra imagen, ¿sí? Ahora, debemos, una vez más, recordar que no debemos hacer lo contrario, que es no ambientar en absoluto, ¿sí? Esto también es bastante común, en el sentido de que por lo general, ya que nosotros nos dedicamos a la visualización arquitectónica, es lo que tenemos que resaltar, la arquitectura.
Está bien si nosotros colocamos muchos detalles arquitectónicos en una escena, ya que eso es lo que nosotros queremos resaltar, pero sobredecorar por lo general no es recomendable. Estamos hablando de que tenemos que colocar, una vez más, la mayor cantidad de detalle posible en la arquitectura, como lo pueden ser los closets, los muebles de la cocina, la carpintería, los materiales constructivos, etcétera. Y colocar un poco menos de detalle o tratar de enfocarnos menos en los elementos que van a ambientar mi escena, ya que a no ser que nosotros seamos contratados para realizar un render de decoración o seamos contratados para decorar un ambiente, la decoración siempre tiene que estar en segundo plano, ¿sí? Vamos a ver entonces la diferencia entre este render y vean lo que pasa cuando yo empiezo a quitar. Vamos a quitar esta persona que tenemos acá, esta persona también, los libros, este jarrón, pasa un niño, lo tumba, el perro no está bienvenido hoy en la casa porque se portó mal. Quitamos todos los elementos que nosotros no necesitemos en nuestra escena, ¿sí? Estamos hablando de dejar y resaltar únicamente la arquitectura, que es lo que queremos resaltar. Esta alfombra, digamos, también se puede ir. Estos jarrones también se pueden ir. La taza, computadora, todo. Nosotros siempre tratamos de hacer que uno de los elementos contraste con el resto, con el resto de nuestra escena, ¿sí? A manera de que tenga, digamos, un poco de color y no sea todo tan monótono. Vamos a responder un par de preguntas que nos están haciendo acá. ¿Cómo colocar el virrey directamente en la caja de herramientas? ¿Sí? La caja de herramientas estoy entendiendo que no se refiere a la bandeja predeterminada, sino de que a ustedes no les están apareciendo estos botoncitos que yo tengo por acá, ¿sí? Estos botones se pueden activar de dos maneras. Una, haciendo clic sobre cualquier espacio que no sea un icono en nuestra barra de herramientas principal, hacemos un clic derecho, ¿sí? Y veamos que si seguimos bajando, al final tenemos nuestras opciones de virrey. Si yo apago esta, se me va. Si yo apago el virrey lights, vean que esta barra que yo tengo acá va a desaparecer. La quitamos y ya no está. Y así sucesivamente con todos nuestros plugins y todas las barras de herramientas que nosotros tenemos en SketchUp, ¿sí? Para ello hay otra manera de poder acceder en donde digamos es un poquito más avanzada porque podemos editar la ubicación específica o el orden específico de nuestros botones y es en la pestaña Ver, barra de herramientas. Aquí seleccionamos el plugin o la herramienta que nosotros queremos visualizar. Podemos seleccionar varias al mismo tiempo y después darle a cerrar, ¿sí? En el transcurso del curso nosotros vamos a poder ver cómo nosotros podemos hacer para crear grupos de herramientas o grupos de iconos con la disposición que nosotros querramos. Por ejemplo, yo quiero la herramienta de mover, yo la quiero ubicar acá, entre la opción de girar y la opción de situar cámara. Eso se puede hacer. Yo puedo cambiar este icono para acá, este icono para allá y ordenar, digamos, la disposición de mi interfaz a mi gusto. Recuerden que si estos iconos o estas barras, mejor dicho, le aparecen sueltas, seleccionan sobre el título de la barra y manteniendo presionado arrastran la barra a nuestra interfaz principal, ¿sí? Creo que a eso se refería a la pregunta. Ahora vamos a ver, continuando con el tema de la decoración, cuál es la diferencia entre decorar mucho, sobredecorar y no decorar para nada. Este reloj también lo podemos quitar. Vamos a abrir el frame buffer y vamos a ver la diferencia entre esta imagen. Vamos a colocarla en el panel A y ahora vamos a colocar la imagen referencial en el panel B. Vean que cómo cambia. Tengo una imagen más limpia, en donde yo muestro únicamente lo que realmente quiero mostrar.
que es la arquitectura y el diseño de mi mobiliario y el diseño arquitectónico que nosotros estamos haciendo. ¿Se entiende? Ven cómo acá se puede, digamos, ver, por ponerle un nombre de manera bonita, pero digamos que no es lo correcto. Nosotros siempre trabajamos con la menor cantidad de elementos posibles. Una vez más, salvo que nosotros seamos contratados para un tema específicamente de decoración, en donde la decoración en este caso sería la que va a protagonizar mi render como tal. ¿Sí? B-Ready, una vez más respondiendo a las preguntas del chat, se puede descargar y yo recomiendo siempre descargarla de manera directa desde su página web. El desarrollador de V-Ray es Chaos Group. Sin embargo, al momento nos estuvieron preguntando a través de los chats y de los foros de WhatsApp que las personas que no tengan instalados los programas ni los plugins, que no se preocupen, nosotros vamos a facilitarles un archivo que contiene todos los instaladores, los activadores y los plugins necesarios para poder ver el curso completo, ¿sí? Siguiendo con el siguiente paso, vamos a ver lo que son los proxies, ¿sí? Perfecto, sigo leyendo las preguntas del foro. Nos están preguntando cómo hacer para que nuestros archivos no estén tan pesados. Eso lo vamos a ver justo ahorita, que es cuando vamos a hablar de los proxies. Vamos a pasar con este mueble, por ejemplo. Tenemos que primero entender qué es un proxy. Los proxies son comúnmente, digamos, utilizados para crear instancias externas de objetos en nuestro modelo. Eso quiere decir que si yo tengo este modelo de este sillón, ¿sí? Lo que vamos a hacer es sacar, de alguna manera, de decirle de alguna manera, sacar la geometría de este objeto a otro archivo. Y lo único que voy a hacer es, digamos, dejar una referencia para yo poder tener una idea de que ahí está ubicado un objeto, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros exportamos un proxy, se va a crear un nuevo componente con una nueva geometría. Y esa nueva geometría va a estar muy simplificada, ¿verdad? Y va a reemplazar la geometría original de este mobiliario como tal, que es el ejemplo que vamos a dar hoy. Ahora, una vez más, esa nueva geometría tiene que ser utilizada únicamente como referencia. Y esto se puede hacer con distintos propósitos. El principal, como me están haciendo la pregunta, es el rendimiento gráfico, pero no necesariamente el rendimiento gráfico de mi render, sino el rendimiento gráfico de mi escena. Cuando yo tengo muchos elementos en una escena y principalmente contienen mallas complejas, digamos, diciéndole mallas a la estructura interna de la forma, este tipo de mallas, ¿sí? Cuando tenemos muchísimos elementos que requieren de mucha geometría para poder tomar forma, como lo puede ser un árbol, lo puede ser una cobija, una colcha, también se dice en algunos países, pudiese ser una alfombra. Vamos a ver, por acá teníamos el tema de la alfombra, en donde si yo vean toda la geometría que yo necesito para poder dar forma a ese objeto, ¿sí? Cuando esto pasa, nuestro modelo 3D o nuestro modelo como tal se puede volver lento, en el sentido de que cuando yo gire la cámara, lo voy a ver entrecortado, y eso nos va a dificultar mucho nuestro flujo de trabajo cuando estamos tratando de diseñar de manera fluida. Les recuerdo una vez más, siguen preguntándonos por el chat, que la fecha de inicio del curso va a ser este viernes, el viernes 11 de diciembre, ¿sí? Seguimos con el proxy que vamos a crear de nuestro sillón, ¿sí? Hay algo que tenemos que tener en cuenta, que si bien es cierto que se puede utilizar para, digamos, aligerar nuestra carga gráfica y el tamaño de nuestro modelo 3D, no debe de ser utilizado como medio principal. Nosotros podemos tener otras aplicaciones y otras metodologías para nosotros reducir el tamaño o el peso de un archivo. Y para eso les voy a mostrar este otro ejemplo. Vamos a cambiar nuestro modo de pantalla a compartida y vamos a abrir este otro archivo, ¿sí? Vamos a quitar mi bandeja y voy a quitar mi bandeja para que me puedan entender un poco más. Visualmente,
estos dos modelos son idénticos, ¿sí? En cuanto a características, en cuanto a materiales y en cuanto a distribución, tamaño y escala. Pero vamos a ver algo bastante interesante en mi explorador de Windows, ¿sí? Existen distintas maneras de hacerlo. Y vean que en mi modelo de la izquierda se llama sofá sin arreglar, pero el archivo de la derecha se llama sofá únicamente. Vean la diferencia de los tamaños de los archivos. El sofá sin arreglar pesa 77 megas, tomando en cuenta la geometría que compone, necesita 77 megas para poder generar esa forma. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos 4 sofás, 2 alfombras, tenemos personas 3D, digamos con altas mallas, con mallas de alta complejidad? Nuestro archivo puede llegar a pesar gigas. Y lastimosamente SketchUp no se maneja muy bien, por lo que estaba explicando el día de ayer, que SketchUp utiliza el punto de origen cero para poder ubicar todos los objetos y tiene que calcular cuál es la ubicación exacta de intersección de este punto. También tiene que calcular este punto y así sucesivamente con todos. Entonces a SketchUp le cuesta. Para eso, nosotros una vez más en el curso vamos a enseñar cómo hacer para pasar un archivo de 77 megas y que visualmente se vea igual a otro. Y miren lo que pesa el otro. El sofá normal pesa nada más 6 megas. ¿Sí? Siguiendo con eso, vamos a proceder con lo que es crear el proxy como tal, que es lo que queríamos, me estaban preguntando el día de hoy por el chat. Vamos a cerrar este archivo, ya no lo vamos a utilizar más y vamos a enfocarnos en este. Recuerden que si en dado caso ustedes quieren recuperar la bandeja predeterminada de diseño, lo que hacemos es irnos a ventana, bandeja predeterminada, mostrar bandeja. Así de simple, podemos tener acceso una vez más a todas las herramientas que nos brinda. Vámonos ahora, seleccionamos para nosotros poder exportar de manera correcta, primero tenemos que seleccionar y agrupar todos los elementos que vayan a conformar ese proxy dentro de una sola agrupación. Puede ser un grupo o un componente. Dentro de ese componente o ese grupo es recomendable de igual manera separar cada una de las instancias que van a dar forma a mi mobiliario de manera independiente, ¿sí? No deberíamos de trabajar con mallas sueltas dentro de una sola identidad. ¿Por qué? Porque esto nos puede traer problemas al momento de nosotros querer modificar ese proxy. Y eso es algo que también, una vez más, vamos a explicar el día de hoy de manera superficial, pero que vamos a ver de manera profunda una vez que arranquemos el próximo viernes. Para ello, lo que yo personalmente, insisto, mi manera o mi metodología de trabajar es hacer una copia antes de yo exportar un proxy. Porque en dado caso de que algo salga mal, yo todavía tengo la geometría original de mi modelo, ¿sí? Para ello vamos a crear una copia. Y ahora a esta copia sí le voy a dar, lo selecciono y le voy a dar a este botón que tenemos acá arriba en la barra de exportación de V-Ray. ¿Sí? Seleccionamos la herramienta de exportar proxy y me va a aparecer un nuevo menú. En ese menú yo lo que puedo hacer es elegir las características o la configuración con la cual yo quiera crear mi proxy. Yo puedo crear un proxy de manera normal o puedo exportar mi escena. Esto, digamos que ya es un poquito más avanzado para los casos en donde yo necesito renderizar una escena completa sin la necesidad de yo tener el archivo original. ¿Sí? Yo puedo renderizar un proyecto completo sin ni siquiera tener un archivo de SketchUp o una geometría dibujada. Es como, digamos, un archivo interno de V-Ray, ¿sí? Vamos a, por el momento, a ver la exportación por mallas y aquí lo que hago es elegir la dirección o la ubicación en mi computadora de en donde yo quiero que se cree. Para ello podemos abrir, seleccionar archivo y me va a salir una nueva ventana.
por lo general, siempre escribimos un nombre para nosotros poder identificarlo de manera sencilla. Por ejemplo, sofá sala. ¿Sí? Y le doy a guardar. Verifico que sea la carpeta en la que yo estoy trabajando el día de hoy y le doy a guardar. Ahora, antes de yo exportarlo, necesito decirle cuántas caras o con qué precisión necesito yo previsualizar ese objeto, ¿sí? Y van a ver a lo que me refiero. Si yo hago una exportación con 10.000 caras, vean lo que pasa. Se convierte ahora en un proxy. Se quitaron sus materiales, se quitaron todas sus propiedades y ahora esto no es nada más que un componente referencial, es una instancia en donde si yo la abro, mi modelo está bloqueado para que yo no pueda modificar esa geometría, ya que la necesita al momento de que cuando yo mande a renderizar ese archivo que yo acabo de exportar, lo que hace V-Ray es buscarlo, calcular su geometría, su ubicación en nuestro modelo y plasmarlo en las mallas geométricas para que pueda calcular cuáles son los rebotes de luz, qué materiales tiene y se pueda visualizar en mi modelo, ¿sí? Ahora en este mismo momento, si yo hago, vamos a hacer una prueba de render, ¿sí? Vamos a seleccionar una configuración básica. Y vamos a mandar a hacer un render de esta escena. Vean que en este grupo o en este componente yo tengo todos los materiales asignados. Lo puedo ver, lo puedo editar y lo puedo girar. Sin embargo, los proxies no son editables de manera directa. Pero en mi render yo estoy viendo los dos sofás de exactamente la misma manera. Es este sofá que estoy, digamos, paneando ahora, es una instancia, una copia idéntica de este. Pero vamos a ver ahora la diferencia de los tamaños de los archivos, ¿sí? Vamos a abrir mi carpeta en donde yo ubiqué mi proxy y vean la diferencia. El modelo que yo estoy utilizando para hacer las pruebas y se me haga un poco más rápido al momento de renderizar es el modelo de 6.7 megas, pero un proxy pesa 0.7 megas, ¿sí? Quiere decir que yo ahora puedo copiar 500 veces ahora yo puedo copiar 500 veces este componente y no me va a afectar en la carga visual de mi SketchUp, ¿sí? O no me va a afectar tanto, ya que son solo instancias. Estuvimos viendo el día de ayer. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo tantas instancias de un mismo objeto? V-Ray lo que hace es calcular únicamente la geometría que se le indica, la geometría original. Y la geometría original es este archivo, ¿sí? Solo tiene que calcular una sola vez la geometría de mi objeto como tal y después lo que hace es ubicarla en el espacio. Eso se hace de manera automática al momento de renderizar. Y si yo hago un render ahora, puedo ver que arranca y se ejecuta prácticamente de manera inmediata, ya que una vez más tiene que hacer un solo cálculo o tiene que calcular una sola vez la geometría, ¿sí? Si yo tuviese de manera independiente aquí, bueno, acabo de hacer una copia de 200, acabo de hacer 200 sofás. Si yo agarro y hago una copia de la geometría real de mi modelo, lo que voy a hacer es, vamos a multiplicar de manera básica 6.7 megas por 200 copias, quiere decir que ese archivo pesaría 1.3 gigas. ¿Sí? En dado caso de que yo lo tenga agrupado como un grupo y no como un componente. Recuerden que la diferencia entre un grupo y un componente es que los grupos son independientes y los componentes crean instancias, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre elegir 10.000 caras y solo 1.000 caras para yo tener la referencia de un objeto, ¿sí? Vamos a volver a hacer otra copia de este. Y ahora a este, cuando yo le voy a dar a exportar, me va a volver a salir el mismo cuadro. Voy a cambiar el nombre porque si no lo va a sobreescribir, en dado caso, sofá sala 2.
Le voy a colocar y vamos a dar a guardar. Y ahora aquí yo voy a colocar solo 1000 caras en vez de 10.000. Cuando yo le doy a exportar, vean lo que hace. Este modelo solo tiene 1000 caras, a diferencia de este que tiene 10.000. Sin embargo, desde el punto de vista mío, yo entiendo que físicamente aquí hay otro componente. Y dependiendo de la morfología de ese componente, yo puedo determinar si es un sofá o si coloqué a lo mejor una mesa o si coloqué una silla, ¿sí? No necesito ver el modelo completo. Ahora, si yo hago un render, una vez más, de estos tres objetos, se van a ver exactamente iguales, porque están utilizando como referencia la geometría de mi archivo original, ¿correcto? Y de igual manera pasa con los tamaños de los archivos. En este caso no es tan notorio, pero el primer proxy con 10.000 caras tenía 730 KB y el segundo, que solo tiene 1000, tiene prácticamente 600. ¿Sí? Por eso esa es una de las maneras en las cuales nosotros podemos reducir los pesos de nuestros archivos. ¿Sí? Sigamos con el siguiente punto. Bueno, disculpen. Antes de pasar al siguiente punto, que es utilizar los materiales de V-Ray, me gustaría hacerles una acotación. Y es que al momento, o sea, los proxies mejoran el rendimiento de manera exponencial de V-Ray al momento de nosotros mandar a hacer un render, principalmente cuando el programa analiza y calcula la geometría del modelo. Eso se llama parsing geometry, ¿sí? A esto lo que nosotros tenemos que hacer, lo que el programa hace es que cuando construye las mallas geométricas para poder calcular en dónde va a rebotar la luz, lo tiene que hacer de manera directa. No tiene que calcular rayo por rayo en dónde tienen que rebotar, sino ella va a decir, aquí hay un objeto y la luz no puede pasar. Por ende, a veces nos pasa que nosotros mandamos a hacer un render y antes, por ejemplo, cuando estoy en este punto en el que se está construyendo la caché en nuestro sistema para ella poder tenerla disponible al momento de renderizar. Recuerden que la caché es la información que se guarda, es una información volátil que se guarda para prácticamente un único uso, ¿sí? Quiere decir que cuando yo calculo la geometría, ella crea una caché de ese render y cuando lo está renderizando, esa misma caché utiliza la información directa de la caché, ¿sí? Por ejemplo, cuando ahora estamos renderizando, vea que aparecen unos cuadritos. Estos cuadritos necesitan tener acceso a esa información. Hay maneras, como les digo, con los proxies, el cálculo de la caché es exponencialmente más rápido que cuando trabajamos con componentes o grupos directos, ¿sí? Estoy hablando de que he visto casos y me ha pasado, de hecho me pasaba mucho, yo mandaba a hacer un render de una escena compleja y el render tardaba 8 horas, pero de las 8 horas, 5 horas estaba calculando la caché y construyendo las mallas geométricas. La computadora nada más tardaba 3 horas en hacer el render como tal. Cuando uno crea proxies, uno se ahorra todo este tiempo inicial del render y pasa prácticamente a renderizar de manera directa, ¿sí? Vamos a ver otra característica, es que es cómo ubicar nuestros proxies. Por ejemplo, una vez que nosotros abrimos este botón que se llama Asset Editor, nosotros podemos pasar a nuestra pestaña de geometría. En la pestaña de geometría nosotros tenemos los dos proxies que tenemos insertados en nuestro modelo, ¿sí? Si yo borro uno de estos, vean que me sigue guardando la geometría. Eso pasa por lo que estuvimos explicando el día de ayer, en el que si yo borro algo, SketchUp de manera predeterminada lo almacena en dado caso de que yo lo necesite utilizar más adelante. Y ahora lo que hacemos es, nos vamos a mis componentes, selecciono Sofá 2 y automáticamente vuelvo a tener mi proxy. ¿Sí? Si yo elimino el proxy y quiero eliminar el sofá también para poder limpiar de manera profunda mi modelo, lo que hago es, nos vamos a la herramienta de detalles, purgar no usados. Vean que
ahora sí ya está totalmente eliminado de mi archivo todo el proxy. Esto puede hacerse también para componentes, para materiales o todas las opciones que se nos muestran en la barra predeterminada, ¿sí? Algo que siempre recomiendo es utilizar de manera directa los materiales de V-Ray. Los materiales de V-Ray son los que encontramos en la pestaña de materiales dentro de nuestro Asset Editor. Ahora, los que nos aparecen acá son únicamente los que tenemos activos en este momento en nuestro modelo. Si nos vamos a la pestaña de la bandeja predeterminada en materiales, veo que solo tengo 3 materiales, ¿sí? Y esos 3 materiales corresponden a la geometría original que yo tenía de mi modelo. Pero cuando vamos a abrir un nuevo archivo de SketchUp, cuando yo copio y pego un proxy, los proxies ya vienen con la información de los materiales incluida. No tenemos que agregar de manera manual digamos, la disposición de cuáles van a ser los materiales de nuestro modelo, ¿sí? Vamos a esperar que esto termine de abrir para poder hacer una copia. Entonces lo que hago es, selecciono mi proxy, le doy control C para copiar, abro mi archivo nuevo en donde, como pueden ver, no tengo ningún material aplicado en este modelo, pero cuando yo pego, automáticamente aparecen mis materiales y yo no necesito la geometría original de mi modelo para yo poder tener un proxy. Yo puedo copiar un proxy de manera directa a otro archivo, ¿sí? Ahora, si yo le doy a este archivo renderizar, se va a renderizar exactamente igual que como hicimos con los pasos anteriores. Bien, seguimos con el punto de los materiales. Siempre recomiendo utilizar los materiales que vienen por defecto en V-Ray. En dado caso de que a ustedes no les aparezcan las opciones de materiales, lo que tienen que hacer es en esta pestaña abrirla hacia la izquierda. Si la abrimos hacia la izquierda, podemos ver los materiales que podemos incluir en nuestro modelo, los que ya están prediseñados, ¿sí? En el caso mío, aparece una carpeta que dice materiales descargados, que esta es, digamos, mi librería personal que se puede crear, algo que también vamos a ver en el curso de cómo crear nuestros propios materiales de manera personalizada y tenerlos disponibles al momento de nosotros renderizar para poder renderizar de una manera más fácil y no tener que crear cada vez que queramos utilizar un material, crear uno nuevo, ¿sí? Vámonos a los materiales predeterminados de V-Ray, por ejemplo, ladrillos, y aquí vamos a poder ver todo lo que son ladrillos. Sin embargo, si le damos a la flechita derecha, lo que hago es ver las características del elemento que yo tenga seleccionado, ¿sí? Por ejemplo, estamos en la pestaña de materiales, yo voy a seleccionar el aluminio pulido y en el apartado derecho lo que tengo es una previsualización de cómo se verá mi material una vez que yo lo aplique sobre una superficie en un render, ¿sí? Yo puedo a esto agregarle información o quitarle información para que mi material tenga ciertas características u otras. Por ejemplo, si yo le quito acá la reflexión, se va a ver totalmente negro. Si yo le subo a la mitad la reflexión nada más, tenemos un metal opaco. Pero como yo lo necesito que se vea como un aluminio pulido, lo voy a subir al máximo y le voy a quitar un poquito el glossiness. Una vez más les repito, en el curso vamos a ver cada uno de los aspectos y cada una de las pestañas que acá se incluyen. Qué significa glossiness, qué significa Fresnel, en qué momento utilizarlo y cómo optimizar los materiales que nosotros ya tenemos creados en nuestro SketchUp, ¿sí? Una vez dicho que, ¿por qué digo que yo recomiendo utilizar los materiales que vienen por defecto de SketchUp? Es que cuando nosotros tratamos, digamos, de descargar materiales que ya vengan prediseñados, como los famosos materiales PBR, que muy seguramente han escuchado, los materiales PBR son materiales que ya incluyen dentro de su configuración toda la información que necesitan para que se vean de manera hiperrealista,
Hay que tener en cuenta que una cosa es el realismo de una imagen y otra cosa es el hiperrealismo. Hiperrealismo es cuando no tenemos ni siquiera nosotros mismos como diseñadores la capacidad de diferenciar si eso es un render o una fotografía profesional. Y como decía el día de ayer, muchísimas veces el render se ve mejor que una fotografía profesional, dependiendo de las configuraciones que nosotros tengamos. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Pues si pudiese decírsele materiales PBR o materiales con grandes cantidades de información y mapas y capas de información, como lo pueden ser las capas de brillo, las capas de textura, de relieve. Y es que nos pueden ralentizar muchísimo nuestro render, ¿sí? Les pongo un ejemplo un poquito extremo. Vamos a ver, Pixar es una empresa que se encarga del desarrollo de películas cinematográficas, principalmente de la parte de animación. Es conocida principalmente por haber desarrollado la película Toy Story, ¿sí? Cuando muy seguramente ustedes llegaron a escuchar de la película que se llama Monsters, Monsters Inc. Esa película tuvo renders y cada cuadro de la imagen o de la película que se renderizó llegó a tardar hasta más de 90 horas. Tomemos en cuenta que si nosotros trabajamos con una computadora, digamos, estándar o una computadora de escritorio estándar y nos puede tardar 8 horas, imagínense la cantidad que les pudiese llegar a tardar un render en un servidor de alta gama o como son conocidos los HPC, High Performance Computing, de la empresa Pixar. Un render que ellos hicieron en 90 horas, nosotros fácilmente podemos tardar 6 años en hacer. Y esa es una de las desventajas de utilizar materiales hiperrealistas o materiales PBR que tienen muchísima información para poder dar el realismo que ellos necesitan, ¿sí? Vámonos con el siguiente punto, que es tener modelos 3D demasiado perfectos. Esto por lo general hace que sean fácilmente identificables nuestros renders como renders al momento de nosotros presentar nuestros trabajos para que sean bien sea categorizados, examinados o para entregárselos, digamos, a nuestros clientes como tal. Y es trabajar con ángulos perfectos. ¿A qué me refiero con ángulos perfectos? A esto que estamos viendo acá. Por lo general, nosotros no deberíamos de trabajar con geometrías simples para lo que son ángulos de 90 grados o por lo menos de hasta unos 75 grados, ¿sí? Podemos hacerlo con la arquitectura. Dependiendo del caso, nosotros podemos que la arquitectura sí tenga ángulos de 90 grados porque las esquinas de las paredes, por ponerle un nombre, se ven bonitas cuando están totalmente rectas, pero cuando tenemos elementos en donde nosotros sabemos que en la vida real no son perfectamente rectos, esos objetos son fácilmente identificables. Por ejemplo, vean que acá el mobiliario que yo tengo para poder hacer la parte superior de la cocina está redondeada, ¿sí? Nosotros esto lo podemos lograr con las herramientas de Round Corner. Una vez más, también la vamos a dar en el curso que arranca el 11 de diciembre. Ahora, ¿cuál es la desventaja de nosotros, digamos, trabajar con esto? También está el dicho que dice, una imagen dice más que 1000 palabras. Vámonos a ver un render de cuando trabajamos con geometrías perfectas o tenemos un modelo 3D muy perfecto y cuando este está redondeado, ¿sí? Para ello vamos a buscar esta, ¿sí? Vean que se ve demasiado plano y demasiado perfecta esta esquina en comparación a este otro render. Vamos a poner este ahora en el lado A y este en el lado B, ¿sí? Y con nuestra barra vamos a ver la diferencia. Si ven, se logra apreciar. Esa es la diferencia de por qué nosotros, por lo general, redondeamos las esquinas de nuestra superficie, ¿sí? Algo que también tenemos que tener en cuenta, que digamos lo íbamos a dejar para después, pero ya que estamos acá, vamos a hablar de eso, son los materiales de relieve, ¿sí? Los materiales de relieve se dividen en dos categorías. Uno se llama el bump y el otro se llama displacement.
vamos a ver un ejemplo de un material que tenga aplicada una característica de relieve, como lo puede ser nuestra textura de los ladrillos. Es muy utilizada en ladrillos y en maderas principalmente, ¿sí? Vamos a abrir nuestra pestaña para nosotros poder ver las características de este material y vean que acá dice bump y acá abajo dice displacement. Yo para poder hacer el render que les mostré inicialmente tenía el displacement activado, ¿sí? Entonces vamos a hacer un acercamiento para poder diferenciarlos. El bump no genera o no modifica la geometría, solo nos da la ilusión del relieve cuando, digamos, las luces se reflejan sobre un material, ¿sí? Vámonos a nuestro frame buffer. Esto es una imagen lisa, una imagen perfecta, o digámosle un material que no tiene ninguna característica aplicada. Como podemos ver, está totalmente carente de detalle, ¿sí? Ahora, si nosotros aplicamos una capa de bump, lo que hacemos es darle la ilusión de que es un relieve. ¿Ven la diferencia? Vamos ahora a poner este en el lado A y vamos a poner este en el lado B. Vean la diferencia. Sin embargo, es nada más que una ilusión en relación a los reflejos que se emiten, digamos, de esta superficie, ¿sí? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que realmente no estoy modificando la textura como tal? Por esta línea vertical. Vean que esta línea vertical siempre en los dos casos es perfecta. No estoy modificando la geometría como tal de la pared para poder hacer las hendiduras de donde irían los ladrillos, ¿sí? Si ven que en los dos casos la línea es perfectamente recta, ahora vamos a ver la diferencia entre un bump y un displacement. Vamos a poner en nuestra casilla A el bump y en nuestra casilla B el displacement. El displacement sí genera geometrías y sí las modifica. Vean ahora cuando yo paso el cursor. ¿Ven lo que pasa? Esto es un ejemplo, digamos, un poquito exagerado, pero lo hice así para que se entendiese un poco más, ¿sí? Estos valores nosotros los podemos desde nuestro Asset Editor, en nuestro bump, podemos trabajar con los valores de manera directa. Por ejemplo, si trabajamos en una escala de centímetros y yo coloco 0,6, la fuerza con la que se van a hundir estos materiales va a ser de 0,6 centímetros, ¿sí? Para ello nosotros tenemos que tener obviamente un canal o una imagen que nos pueda permitir determinar qué áreas se van a modificar y qué áreas no. Esos canales son, vamos a mostrar acá una carpeta para que los vean. A esta imagen nosotros le llamamos normalmente el canal difuso y es el canal que nosotros vemos, el que nosotros percibimos, en donde está el color como tal, ¿sí? Y vean la diferencia entre esta otra que es en blanco y negro, ¿sí? En donde todo lo que sea blanco va a permanecer en su sitio y todo lo que sea negro se va a modificar, en el caso mío, hacia adentro, para yo poder crear la ilusión de las hendiduras de las uniones entre un ladrillo y otro. En dado caso de que ese valor sea positivo, pasa lo contrario. El negro se queda quieto y el blanco es el que nos va a dar la intensidad o la fuerza de nuestra textura, ¿sí? Eso, como les digo, los vamos a explicar bastante a fondo en nuestro curso, pero quería que entendieran la diferencia entre un bump y un displacement. El bump no genera nuevas geometrías o no modifica la geometría de la superficie sobre la cual se aplica ese material. Y el displacement sí. ¿Correcto? Pasamos al siguiente, que es tener colores perfectos. Los colores perfectos, ¿a qué nos referimos? En que nosotros lo que hacemos al momento de hacer un render es tratar de simular la realidad. Y hay algo que en la realidad y en la naturaleza no se da, que son los colores perfectos. Principalmente estoy hablando del blanco y del negro. El color blanco
perfecto y el color negro perfecto en la naturaleza no se encuentran. Es prácticamente imposible. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a crear un grupo ahora y vamos a pintarlo de un color negro perfecto para que vean lo que pasa. ¿Sí ven lo que está pasando? Yo no puedo diferenciar cuáles son las aristas o cuál es la forma o la morfología de ese elemento como tal. Y esto nos delata muchísimo cuando nosotros hacemos renders y utilizamos negros perfectos. Y negro perfecto vamos a ver el ejemplo. Si yo selecciono acá mi material, automáticamente se selecciona también acá en mi Asset Editor. Para ello vamos acá a materiales con la herramienta de cuentagotas. Selecciono mi material. Bueno, estamos teniendo, digamos acá, un error con ese material. Vamos a crear otro. Lo pintamos de todo negro. Bien, abrimos una vez más el Asset Editor. Y seleccionamos nuestro material. Bueno, lo vamos a ver así, ¿sí? Lo vamos a ver perfectamente negro. Es a lo que me refería y el punto al que me quería referir. Ven que no podemos ni siquiera determinar en dónde empieza un elemento y termina el otro, salvo que yo la gire y ahí sí, digamos, puedo ver que hay un espacio entre ellos. Pero por lo general cuesta muchísimo identificarlos y cuando hacemos los renders y nosotros editamos el color de nuestro render, siempre tenemos que colocarlo un poquito grisáceo. Yo trabajo por lo general, como regla mía, el mínimo es 0,025. Y eso lo que nos hace es un negro demasiado oscuro, pero no es negro ya. Ahora, si lo que queremos hacer es, por ejemplo, un plástico o un material, digamos, como una funda, un televisor y cosas así, esos ni siquiera se acercan a los valores que yo estoy diciendo. Para ellos tenemos que utilizar por lo menos valores de 0,05 hacia arriba. ¿Sí? Igual pasa con los blancos. Los blancos perfectos, no. Entonces lo que hacemos es colocar 0,9 en nuestro HSV, de los valores de colorimetría de HSV. Por lo general no me gusta trabajar con el RGB. Y lo que hacemos es colocarla por lo menos en 0,9 o 0,05 como 0,95, perdón. ¿Sí? Como valores máximos. Ahora pasando al siguiente, vamos a volver a dejar esto como estaba. Y nos vamos a ir al siguiente punto, ¿sí? Que es tener una mala composición. Una mala composición me refiero al ángulo y al encuadre de nuestro render como tal, ¿sí? No podemos hacer un render desde acá, digamos, perfecta, casi que pegándonos al techo, y hacer un render así hacia abajo, porque se ve mal. Necesitamos encuadrar nuestra imagen. Y para encuadrar nuestra imagen, les recomiendo, digamos, pueden ver tutoriales, pueden ver cursos de cómo encuadrar, cursos de fotografía principalmente, para aquellos interesados que nos quieran acompañar. Esto también lo vamos a enseñar en el curso de cómo encuadrar correctamente una imagen, ¿sí? Algo que por lo general se hace es hacer imágenes en donde mostramos muchísima información, porque digamos que ya invertimos demasiado tiempo y yo quiero que se vea todo el material o todo el contenido o todo mi modelo, mejor dicho, porque si ya lo modelé, yo quiero que se vea lo más que se pueda de mi modelo, ¿sí? Y lo que hacemos es cambiar los ángulos de visión. Ven que acá yo ya no puedo ver la nevera. Si me giro hacia acá, veo el comedor, pero no la nevera.
y si me giro hacia acá, veo la nevera, pero no el comedor. Y lo que hacemos es, con la herramienta de zoom, modificar acá abajo en nuestro CSV, en el cuadro de valores, el ángulo con el cual nosotros vamos a hacer ese render, ¿sí? Y a veces exageramos. Yo, como última medida, digámosle, entre comillas, de emergencia, no suelo utilizar campos visuales mayores a 50. Para mí, utilizar valores mayores a 50 grados es distorsionar la imagen, ¿sí? Pasa el inverso a cuando tenemos campos visuales demasiado cortos, como si trabajáramos con una cámara fotográfica de 5 milímetros, no sé, algo por el estilo. Y lo que hacemos es bajar nuestro campo visual lo suficiente para que, digamos, podamos enfocarnos sobre un objeto como tal. Pero esto también es error. La manera correcta de hacer esto es desplazar, tener un campo visual entre 35 y 50 grados. A mí, personalmente, me gusta trabajar con 45 grados. Ahora, pasa algo cuando utilizamos un valor relativamente alto como el que yo utilizo, y es que las verticales no son verticales cuando yo le doy altura a mi cámara. Por ejemplo, con la herramienta de mano vamos a ver ese ejemplo. Ven que acá, desde esta esquina hacia el eje Z, yo lo estoy viendo de manera deformada. Esto sigue estando de manera perfectamente vertical. Si yo hago una línea y la bloqueo en el eje Z, vean que nunca voy a perder la perpendicularidad, digamos, con ese eje. Pero cuando yo giro mi cámara, vean lo que pasa con los puntos de fuga de mi imagen. Se cierran. Y yo necesito que estas verticales se corrijan para yo poder tener un render, digamos, adecuado. ¿Qué hacemos para nosotros hacer eso? Nos vamos a la herramienta o a la opción de cámara, perspectiva de 2 puntos. Esto lo que hace es una imagen que tiene 2 puntos de fuga, por así decirlo, ¿sí? Y ahora todas mis verticales están perfectamente verticales y todas mis horizontales están perfectamente horizontales, ¿sí? Pero puede llegar a traernos problemas en el sentido de que las perspectivas de 2 puntos necesitan hacerse desde una altura específica. ¿Por qué? Por lo general se utiliza la altura del ojo, que va de entre 1,68 y 1,75, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros queremos después encuadrar nuestra imagen? La imagen, poco a poco, a lo mejor acá no se nota mucho, pero poco a poco se está deformando. Vamos a ver un ejemplo de deformación, digamos, extremo. Vámonos a perspectiva. Ahora yo me voy a poner súper cerquita del techo y voy a cambiar a perspectiva de 2 puntos. Vean lo que pasa con mi imagen cuando yo trato de bajarla. Ven cómo se distorsiona. Para ello nosotros tenemos primero que elegir el ángulo correcto con el cual nosotros consideramos que nuestra imagen va a estar lo suficientemente bien encuadrada, y ahí sí aplicar la perspectiva de 2 puntos, en donde nada más nos desplazamos un poco y la imagen no se deforma tanto. Es a lo que me refería, ¿sí? El siguiente punto es ajustar la exposición y la intensidad del sol. Y también vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo cambiar el tamaño del sol y cuáles son los beneficios que nosotros tenemos con él, ¿sí? Si nos vámonos a, digamos, nuestra pestaña de sala, ¿sí? Si yo hago un render desde acá, y disculpen que yo ya tenía preparada la clase, no quería que, digamos, aburrirlos mientras esperaba 15 minutos, 20 minutos, que se hiciese un render, por eso ya los tengo prediseñados acá, ¿sí? Ahora, si nosotros habilitamos nuestra cámara principal, esto es lo que yo voy a obtener cuando haga un render de manera, digamos, sin configurar. Vean que tenemos colores que son relativamente pobres, pero en lo que nosotros queríamos enfocarnos es en el sol. Nosotros, y una vez más, en la naturaleza, es raro cuando nosotros tenemos sombras perfectamente delineadas, ¿sí? Entonces, a veces lo que nosotros hacemos es, pero quiero darle un poquito más
de realismo a mis sombras. Mis sombras me parece que quedan mal. Tengo que aprender a configurar la cámara. Tengo que mejorar las configuraciones de render, subirle la calidad al máximo, y esto es un error, ¿sí? Esto se soluciona cambiando la intensidad y el tamaño del sol, en donde a mayor intensidad, mayor luminosidad voy a tener en mi render, y a mayor tamaño del sol, las sombras lo que van a hacer es un efecto de suavizado, ¿sí? Para ello vamos a nuestro Asset Editor. Nos pasamos a la pestaña de iluminación y seleccionamos nuestro sol, Sunlight, ¿sí? Como podemos ver, tengo una intensidad de 1 y eso es lo que me está dando este resultado. Pero digamos que yo quiero más iluminación. Yo personalmente no recomiendo subir el valor del sol más que su valor predeterminado. Podemos bajarlo para disminuir su intensidad, pero no aumentarlo. Si nosotros lo que queremos hacer es aumentar la exposición de nuestra cámara, es lo que tenemos que hacer en la configuración de herramientas que vamos a ver ahora, ¿sí? Por ahora vamos a explicar el tema del sol. La intensidad se refiere a la fuerza o la cantidad de luz que va a emitir el sol. Si ven que yo la muevo acá y cómo cambia mi preview. Mientras yo más iluminación tenga, digamos, mi cámara va a ser cada vez más sensible. A mí personalmente me gusta dejarlo en 1, pero a ustedes les va a aparecer el tamaño acá en 1 también, ¿sí? Tamaño del multiplicador 1. Y eso es lo que nos da sombras perfectas. Ahora, nosotros queremos lograr este efecto. Ven que las sombras son mucho más suavizadas a través de la pared. Esto le puede dar un realismo increíble a nuestras imágenes cuando lo aplicamos bien, ¿sí? Ahora, para nosotros tener este efecto, lo que tenemos que hacer es cambiar el tamaño del multiplicador del sol. Es el tamaño del sol como tal. Lo voy a subir a 20 y con 20 obtuve este resultado. Yo puedo esto cambiarlo a 5 y tener un resultado menos suavizado. Voy a tratar de hacer acá, mientras explico lo otro, un render de prueba de lo que estoy comentando, ¿sí? Ahora, si nosotros lo que queremos realmente hacer es aumentar la cantidad de luz de mi imagen, lo tenemos que hacer directamente desde la herramienta. Tiene la forma por acá, es esta tuerquita que está aquí, y me meto en mis opciones de cámara. Y dentro de opciones de cámara tenemos los valores de exposición, ¿sí? Por lo general viene el bitrate viene con 14,22, si no mal recuerdo. Yo para estos renders que estoy mostrando ahorita utilicé el valor de 14,2. Me gusta trabajar con números redondos, por lo que comentaba el día de ayer, de que no vamos a forzar la computadora a trabajar con tantos decimales, en el sentido de que a una computadora le es más fácil multiplicar 2 por 2, 5.458.000 y el ejemplo que coloqué el día de ayer, ¿sí? Ahora, nosotros mientras más grande o más valor tenga este número, menos exposición o más oscura me va a salir mi imagen. Si yo esto lo pongo en, digamos, 21, la imagen me va a salir más oscura. Y mientras yo más baje este nivel, vean que el valor, aunque yo lo muevo hacia el lado derecho, está disminuyendo. Quiere decir que va a tener, mientras menos valor tenga, va a tener más iluminación. Digamos que el obturador de la cámara va a permanecer abierto por más tiempo, pudiese decirse así. Por ende va a entrar más luz a mi cámara y por ende voy a tener una imagen más iluminada, ¿sí? Para el ejemplo que les voy a mostrar ahora, yo utilicé un valor de exposición de 13, en donde... miren, esto es a lo que me refería al principio. Aprovecho la oportunidad y disculpen. Ven que está calculando la light caché. Esta escena yo ya no tenía pre-renderizada la iluminación y tuvo que generarla desde cero. Vean que tengo 2 minutos hablando y todavía no ha terminado. Este proceso que está haciendo ahorita puede tardar horas,
si no se configura bien un modelo 3D y no se configura bien una cámara, ¿sí? Recordando que mientras más altos sean los valores de calidad que yo utilice aquí, en donde dice Quality, vemos, yo la tengo en Medium Plus, que es donde siempre trabajo para hacer ejemplos, digamos, y para el fin del webinar de hoy estoy utilizando valores chiquiticos de imagen, 900 por 506. Normalmente yo suelo trabajar con 3860 por 2640 para render finales, ¿sí? Pero ahora les voy a dar un truco de cómo calcular eso, ¿sí? Cómo calcular el tamaño de mi imagen o cuáles las desventajas que puedo tener al hacer imágenes muy grandes y por qué tarda tanto. Vean que ahora yo tengo una sombra más suavizada que la que tenía inicialmente. Vean que en esta la tengo totalmente fija, fuerte, con el valor 1. Acá la tenemos con el valor 5 y lo único que cambia es la forma en la que se proyectan las sombras. Y en esta la tenemos con el valor 20. Ven que es mucho más difuminada. Bien, ahora a lo que me refería, cuando se utilizan valores altos para lo que son las exposiciones de la cámara, nos pasa esto. ¿Ven? Dañé el render porque tengo una sobreexposición. Sin embargo, uno de los trucos, de los últimos trucos, ya que estoy terminando la clase de hoy, es cómo solucionar este problema que nosotros nosotros a esto le llamamos highlight burns, ¿sí? En donde la iluminación me está quemando mi imagen y yo necesito corregir esto. ¿Cómo lo corrijo? Desde este pequeño menú que yo acabo de abrir acá. Si yo le doy al botón de colocar, forzar el clamping del color, vean lo que pasa. No se está dañando el render, yo puedo apagarlo y prenderlo. Lo único que está haciendo es mostrándome dónde los blancos se acercan a la perfección. Recuerden que hablamos de los blancos, que en la naturaleza no hay blancos, blancos perfectos. Bueno, lo mismo pasa cuando nosotros hacemos un render y esta es una buena manera de nosotros saber en qué zonas de nuestra imagen se están quemando nuestros blancos, por decirle de alguna manera. Para ello nosotros abrimos el panel de corrección de control y activamos nuestro panel de exposición. Una vez que nosotros lo activamos, nosotros podemos en Highlight Burn modificar o disminuir esta barra hasta que prácticamente no tengamos nada. A mí por lo general he visto cursos o he visto tutoriales en donde recomiendan bajarlo todo. Ven que acá si lo bajo todo no me aparece nada. Principalmente en esta área que estoy seleccionando ahora. Vean que aquí no me aparece nada, pero si yo la subo un poquitito, vean que ahora sí se pone negro y me está demarcando que ahí se está quemando mi imagen. Dependiendo, y a eso nos referíamos al principio del curso, el criterio siempre va a prevalecer sobre la utilización de un software, es que dependiendo de las áreas que se estén quemando, nosotros podemos permitirlo o no. Eso no va a hacer que la calidad de nuestro render sea inferior, ni que ni que nuestro cliente nos diga, mira, aquí se te quemó la imagen, porque no es así. En este caso es un exterior. Y cuando nosotros hacemos una fotografía desde un interior, por lo general, hasta con cámaras profesionales, los blancos suelen sobreexponerse. Y esto es normal. Si nosotros quitamos por completo todo, vean que lo que hace es que los blancos me los hace un poquito más grises. Pero al nosotros hacer esto, ya mi imagen perdió contraste, ¿sí? No tengo para nada de contraste o tengo muy poco contraste en esta imagen, ¿sí? Para ello, en la barra de contraste podemos disminuir o aumentar, que es el caso de nosotros por el momento. A mí me gusta trabajar con no modificar más el contraste que 0.20, ¿sí? Para hacer los renders. Y una vez que nosotros ajustemos el contraste, podemos ahora sí acomodar un poquito la iluminación, en donde no recomiendo tampoco utilizar, bueno, depende de la escena, más de 0.20 para este caso. Si yo prendo y apago la pestaña de exposición, vean lo que pasa. Puedo ver
o activar o desactivar los efectos que nosotros teníamos, sobre nuestra imagen. Ven que en esta tengo los blancos quemados, pero en esta ya no tengo los blancos quemados. Sin embargo, perdí muchísimo contraste en mi imagen. Vamos a subirlo un poco más y a subir un poco más nuestra exposición. Y podemos ir haciendo pruebas de cuál se ve mejor y cuál no. Esta es una de las maneras en las que nosotros podemos editar nuestras imágenes sin necesidad de tener conocimientos de Photoshop, ¿sí? Y como último consejo del día de hoy, antes de culminar, vamos a hablar del ruido de la imagen. El ruido nos referimos al efecto granulado que se genera cuando nosotros no tenemos la calidad suficiente para que una imagen sea lisa, ¿sí? Vamos a poner de ejemplo esto. Si ven la cantidad de ruido que yo tengo en mi imagen. Ahora, nosotros esto lo podemos modificar de dos maneras. Una, con el perdón de los presentes, a la antigua, que es con fuerza bruta, subiendo la calidad al máximo y colocando aquí valores astronómicamente pequeños, 0,0001, y eso le va a dar muchísimo nitidez a nuestra imagen y nos va a quitar ese problema. Pero nos va a generar otro peor, que es que mientras más calidad tenga una imagen, más tiempo va a tardar nuestro render, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos nosotros solucionar esto de manera rápida? En el que yo me tarde el render, lo mismo que en calidad media, pero sin tener ruido, como lo tengo en esta otra imagen. Ven que acá yo ya no tengo ruido, vamos a poner la imagen en el lado A y la imagen esta en el lado B. ¿Ven la cantidad de ruido que yo tengo del lado izquierdo y del lado derecho ya no tengo nada? ¿Sí ven? Esto se puede cambiar aplicando un solo botón y es este que está acá. Se llama V-Ray Denoiser. El denoiser lo que hace es básicamente eso, quitarle el ruido a nuestra imagen. Nosotros lo podemos mantener activado de manera predeterminada con el procesador, en donde nos está indicando que el proceso de alisado lo va a realizar V-Ray, o lo podemos hacer con nuestra tarjeta gráfica en el dado caso de que tengamos una tarjeta gráfica NVIDIA. Recuerden que V-Ray no admite procesar imágenes con tarjetas de AMD, ¿sí? Únicamente admite tarjetas de NVIDIA. Recuerden que V-Ray no admite procesar imágenes con tarjetas de video de AMD. Únicamente lo hace con tarjetas de NVIDIA porque estas tienen una tecnología que se llama CUDA. Los núcleos de la tarjeta como tal de NVIDIA son distintos a los núcleos de las tarjetas de AMD. Y los de NVIDIA se llaman CUDA. Y esta tecnología es la que nos permite renderizar imágenes utilizando las tarjetas gráficas. Si a ustedes les aparece por acá el menú de RTX, puede que les aparezca o pueda que no. Es una tecnología que se llama Ray Tracing, ¿sí? El Ray Tracing lo que hace es facilitar muchísimo y calcula de manera prácticamente inmediata los rebotes de luz, reduciendo, digamos, muchísimo los tiempos de renderizado. Sin embargo, se necesita una tarjeta gráfica con la tecnología de Ray Tracing activa y que sea de NVIDIA, ¿sí? Nosotros cuando prendemos el denoiser, lo que nos da es este efecto, ¿sí? Tenemos del lado izquierdo, tenemos la imagen que no se ve, y del lado derecho la imagen totalmente lisa, y son exactamente el mismo render. No sé si se logra apreciar de que cuando yo modifico la barra direccionadora, los objetos permanecen en su ubicación exacta. Lo único que hice fue aplicarle una capa de denoiser, ¿sí? En dado caso de que nosotros lo hagamos y nos aparezca, o cuando mandemos a hacer un render, nos aparezca de esta manera, vamos a cambiar para acá, nos puede aparecer así, nos puede totalmente en blanco. Y eso es porque en este menú de aquí arriba, nosotros tenemos los distintos canales de imagen
que nosotros generamos al momento de hacer un render, ¿sí? El alfa lo que hace es mostrarnos todos los objetos físicos que tenemos en nuestro modelo. Todo lo que es, en el dado caso de los exteriores, todo lo que sería el cielo, lo vamos a ver de color negro. Esto es súper útil cuando tenemos que hacer montajes en Photoshop, ¿sí? Ahora, les decía, estos son los distintos canales de imagen y este que está acá es el denoiser. Vean que si yo ahora me acerco, lo veo perfectamente liso, pero si yo veo el color RGB, que es la imagen nativa que me genera el V-Ray, vean que ahora yo la veo con ruido. Cuando yo le aplico una capa de denoiser, se ve perfectamente lisa y mejora muchísimo la calidad de un render, ¿sí? Vamos a pasar a el último punto del día de hoy. Pasemos entonces a lo que son algo que cuesta muchísimo renderizar de manera precisa, que son los vidrios, los materiales que tienen refracción. Voy a hacer nada más una reseña de qué es la refracción y el resto lo vamos a ver a partir del viernes. ¿Sí, muchachos? La refracción es este fenómeno en el que se desvía la luz cuando está en contacto o atraviesa un metal translúcido que por lo general es cristalizado. Puede ser agua, puede ser vidrio, son los más comunes. Ahora, cuando nosotros hacemos eso y queremos hacer de manera correcta un material translúcido, la manera más fácil, y una vez más les repito, es irnos al Asset Editor y utilizar de manera directa los materiales que vienen por defecto de SketchUp, ¿sí? Y después de que nosotros tengamos como base ese material, sí lo podemos seguir editando. Eso como esta información la doy para el resto de los integrantes del webinar de hoy. En el transcurso del curso, una vez más, sí le vamos a explicar a fondo cómo crear materiales translúcidos y poder editarlos. Lo que yo hago ahora para poder crear un material es selecciono el material y lo arrastro hacia mi ventana de materiales, ¿sí? Lo arrastro y se me selecciona de manera automática. Ahora, una vez con el material seleccionado, verifico que también está seleccionado en mi ventana de materiales y lo único que tenemos que hacer es pintar. Me meto dentro de mi grupo y lo pintamos, ¿sí? Ven que ya cambió y ahora es un poco más opaco. Ahora, este material yo lo puedo editar desde mi editor directo del Asset Editor, en donde yo puedo tener la reflexión y la refracción. En la refracción hay un valor que es súper importante que se llama el Refraction Color y el Fog Color. El Refraction Color es el color con el que entra la luz y el Fog Color con el que sale la luz. Quiere decir que si yo en Fog Color, vamos a seleccionar por acá, yo coloco un tono, digamos, un poco rojizo, vean cómo cambia mi color de salida. Pero si yo lo dejo en blanco y ahora acá coloco un color de entrada amarillento, el color de entrada de la luz va a ser amarillo. ¿Me explico? Si yo quiero generar un marrón, lo que también puedo hacer es seleccionar un amarillo acá y puedo seleccionar un rojo acá. Y eso lo que me va a generar es modificarme la intensidad con la cual los colores se van a modificar, ¿sí? Ahora, todo esto lo vamos a ver en el curso, les repito. Ahora, como último paso, les quiero explicar algo en relación al tamaño de los renders. Porque he visto también gente que me dice, no, necesito renders 4K para que se vean en alta calidad. Y no es así. Un render puede estar en altísima calidad teniendo las dimensiones que yo tengo por el momento, ¿sí? La calidad de una imagen no la define el tamaño. Y para ello tenemos que explicar lo siguiente, que el tamaño nos afecta de manera prácticamente exponencial nuestros tiempos de render, ¿sí? Les voy a mostrar el por qué. No es lo mismo tener un render en el que yo tengo 1000 píxeles por 1000 píxeles que un render que tiene 2000 píxeles por 2000 píxeles. No es el doble,
es el cuádruple y por ende va a tardar el cuádruple en renderizarse, ¿sí? Muchas personas piensan que, bueno, el doble de 1000, pues es 2000, pero no es así y les muestro el por qué. Cuando yo tengo 2000 por 2000, vean lo que pasa. Yo tengo dos cuadros en la barra horizontal y tengo dos cuadros en la barra vertical. Y para que yo pueda tener estas dos barras en el mismo sentido, tengo que tener 4 cuadros, ¿sí? Bastante similar a lo que pasa cuando calculamos las superficies, que pensamos que el doble de 1000 es 2000 y no, es el cuádruple. Ahora, cuando nosotros hacemos esto, digamos que, bueno, me espero, en vez de 10 minutos, me espero 40. Entonces, digamos que me puedo dar el lujito de subir las dimensiones de mi render a unos 3000 por 3000. Y no, no es así. Cuando hacemos 3000 por 3000 tenemos 9 bloques y en vez de tardar el triple, tarda 9 veces más. Si yo tengo un render, digamos, ya limpio, ya configurado y ya optimizado, en donde me va a tardar una hora hacerse un render con una, digamos, un ordenador, una computadora de gama relativamente alta, me puede tardar una hora. Pero cuando nosotros hacemos un render de 3000 por 3000, me va a tardar 9 horas. Ahora, los tiempos que estoy diciendo son meramente referenciales. También se pueden hacer renders, como pueden ver. ¿Cuál es otra de las diferencias? Y disculpen, no les terminé de explicar la diferencia entre procesar una imagen con el procesador, el CPU de nuestra computadora y con la tarjeta de video, ¿sí? Y eso es lo que pasa con los tiempos, ¿sí? Vámonos allá y vemos que en esta imagen, disculpen, se ve exactamente igual a esta otra, ¿sí? Tenemos el lado A y el lado B. Desde mi punto de vista, si yo muevo la barra direccionadora, los estoy viendo como imágenes iguales, pero, veamos la diferencia en los tiempos de renderizado, ¿sí? Cuando yo utilicé el CPU, cuando yo utilicé esta opción que dice CPU, que es con la cual V-Ray viene de manera predeterminada, tardó 11 minutos en hacerse esta imagen, ¿sí? Pero cuando yo utilicé en los procesadores CUDA de mi tarjeta de video, tardó nada más 2 minutos en hacerse la misma imagen, ¿sí? Esto también puede variar en relación al tipo de tarjeta de video que ustedes dispongan, ¿sí? Mientras más potente sea la tarjeta de video que ustedes tengan, más rápido van a ser los renders como tal. En el caso mío, yo trabajo con cuatro tarjetas de video al mismo tiempo, ¿sí? Las configuro, estas se pueden configurar. Ahora, no es necesario tener tarjetas de alta gama para poder hacer renders a través de la GPU. Se pueden hacer renders con una tarjeta relativamente básica que tenga pocos núcleos, pero igual los núcleos gráficos de una tarjeta gráfica son mucho más rápidos que los núcleos de un CPU, ¿sí? En ese sentido se entiende bastante bien. Por ejemplo, no es necesario que compremos una tarjeta de video o una tarjeta gráfica de 3, 4 mil dólares cuando una tarjeta, digamos, de 80 dólares va a ser más rápida que mi procesador, ¿sí? En ese sentido se entiende de que las diferencias entre diseñar y modelar y renderizar con tarjetas gráficas siempre es muy ventajoso, ¿sí? Para ir, para ir culminando, estimados, vamos a pasar ahora a lo que es definirles el curso de mañana y la sorpresa que les tenía preparados a todos ustedes para el día de hoy, ¿sí? No me refería únicamente al curso, sino me refería a, digamos, el sorteo que quería realizar el día de hoy, ya que es nuestro último webinar del año. Y el sorteo va a ser que muchas veces nosotros tenemos la necesidad de descargar y descargar y descargar componentes para crear nuestras propias librerías, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos dos opciones, pasar meses o años descargando componentes para hacernos nuestra propia librería o podemos comprarlas,
Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que al momento de comprarlas, les pongo un ejemplo, un set de 10 árboles puede costar fácil 200 euros. Y digamos que se nos van un poco los números y a veces no tenemos la disponibilidad de poder hacer ese tipo de inversiones. Entonces, por eso el día de hoy yo quería regalar un pack de 100 personas, ¿sí? Las personas que vamos a regalar van a ser mujeres, 100, digamos, modelos 3D de alta calidad de mujeres, en donde vamos a mostrarles acá cuáles son los principales modelos que vamos a regalar el día de hoy, ¿sí? Vamos a ver la parte de personas, nos vamos a referencias, y estas son las personas y los modelos 3D de las personas que vamos a regalar el día de hoy, ¿sí? Tenemos tanto empresarios como jóvenes, como digamos informales, de todas las alturas, de todos los tamaños y de todos los estilos. Entonces este pack lo vamos a regalar el día de hoy a el que primero nos responda una pregunta, ¿sí? ¿Qué les parece eso? Me van comentando a través del chat si esta idea les parece. Recuerden que para poder tener el, el pack, la persona que primero responda a la pregunta, nosotros vamos a comparar acá con el equipo, y la primera persona que responda a la pregunta va a tener acceso, digamos, le vamos a enviar a su correo este pack de alrededor de 100 personas. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, la pregunta inicial era, no les voy a mostrar el SketchUp para, digamos, no ser tan obvios. ¿Con qué herramienta yo puedo modificar el campo visual de mi cámara? Tiempo. El primero que responda con qué herramienta yo puedo cambiar el campo visual de mi cámara se lleva un pack de 100 personas el día de hoy. ¿Les parece, muchachos? Ahí está, apareció Juan Gutiérrez. Juan Gutiérrez fue la primera persona en responder con la tecla o la herramienta Zoom. Eso es correcto, Juan. A Juan le vamos a pedir que por favor se mantenga en contacto y no culmine la clase hasta que ya nosotros hayamos respondido las preguntas que vamos a hacer el día de hoy, para que nos facilites tus datos, a qué dirección de correo enviarte la información y, y así, digamos, poder hacerte llegar todo este contenido, ¿sí? Ahora, pasando a lo siguiente, muchachos, les recuerdo una vez más, el día viernes empieza el curso de SketchUp más V-Ray, y va dirigido a cualquier tipo de persona que quiera utilizar el programa de SketchUp más V-Ray, ¿sí? Este curso tiene un costo de $50 y va a tener una duración de 3 semanas, ¿sí? Les estoy facilitando a través del chat ya todas las personas que nos están escribiendo cuáles son los enlaces con los cuales ustedes pueden inscribir en el curso, y cuáles son los enlaces para que ustedes, en dado caso quieran hacer una reserva de su cupo hasta el día viernes, puedan realizarla, ¿sí? El tercer enlace que aparece es de un grupo de WhatsApp con el cual nosotros estamos distribuyendo toda la información y todo el contenido que nosotros vamos a dar respondiendo dudas en relación a nuestro curso, que una vez más arranca el viernes 11 de diciembre. ¿Sí? Estamos hablando de que faltan 3 días. La primera clase es el viernes y vamos a tener clases lunes, miércoles y viernes en 2 horarios, ¿sí? Los horarios son de 3 de la tarde a 6 de la tarde y de 6:30 a 9:30. Eso principalmente para las personas que, digamos, están un poco más ocupadas y tienen que ir, digamos, a su trabajo, o tienen otras actividades que desarrollar durante el día y no se pueden conectar desde las 3 de la tarde. Por eso hicimos 2 sesiones, ¿sí? Una desde las 3 hasta las 6 de la tarde y otra desde las 6:30 hasta las 9:30. Pero esto es hora Ecuador. Recuerden una vez más que dependiendo del país en el que ustedes se ubiquen,
nosotros estamos ubicados en un uso horario distinto. Por ejemplo, El Salvador, Guatemala, Honduras, trabaja una hora antes que nosotros. Quiere decir que ustedes se tendrían que conectar desde las 2 hasta las 5 y desde las 5:30 hasta las 7:30. Y pasa el caso opuesto con Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela. Es una hora más en donde ustedes se tendrían que conectar a las 4 de la tarde y terminaríamos a las 7 de la noche, ¿sí? Y el siguiente sería de 7:30 de la noche hasta las 10:30 de la noche en esos países. En el caso de Argentina, Argentina tiene un uso horario bastante distinto y tiene 2 horas y media más, por lo cual les recomendamos que en dado caso se inscriban en el curso de las 3 para que puedan ustedes arrancar a las 5:30 en hora local, en hora de ustedes, ¿sí? Desde las 5:30 hasta las 8:30 sería el curso en Argentina, ¿sí? El curso va a ser totalmente didáctico, va a ser interactivo. Vamos a tener los grupos de WhatsApp y de respuesta automática en donde vamos a responder todas las preguntas que ustedes nos hagan. Si hay algo que ustedes no entienden, obviamente en relación al curso, se les responderá a la brevedad posible a manera de que puedan salir, ¿sí? En dado caso de que alguna de las personas no logre inscribirse hasta el viernes, puede escribirnos sin ningún problema que nosotros el curso también lo vamos a pregrabar y pudiésemos llegar a algún acuerdo para que arranque la siguiente clase. Sin embargo, es prácticamente indispensable que se inscriban hasta el viernes, ya que el viernes a las 3 de la tarde de hora local de acá de Ecuador, arrancamos con el primer curso, ¿sí? Les recordamos a todos también, todas las personas que se quieran unir a los grupos de WhatsApp para, digamos, poder intercambiar información y dudas que hayan tenido eh, el día de hoy. Pueden conectarse a ese grupo y cualquier consulta la pueden realizar a través del grupo de WhatsApp sin ningún problema, que con mucho gusto les vamos a resolver sus dudas, y para eso estamos aquí, para, digamos, compartir nuestros conocimientos y hacerles llegar a ustedes toda la información que necesiten para que se terminen de desenvolver bien en estos programas, ¿sí? Algo que quiero recordarles a los que siguen conectados es que en el curso, la pregunta que me hicieron muchísimo a través del chat es cómo reducir el tamaño de los archivos, ¿sí? Eso es algo que vamos a ver de primera mano. Vamos a poder pasar archivos que pesan cientos de megas a un par de megas sin ningún problema. Lo que tenemos que hacer es aprender a limpiar los archivos y modificar la geometría de los archivos para que ésta no sea tan pesada. Nos referimos a la geometría, a quitar o editar las mallas geométricas que conforman un objeto. Por ejemplo, hemos tenido casos de cobijas o colchas, como ponía al principio el ejemplo, que tienen entre 180 y 300.000 polígonos por bloque. Esto lo podemos reducir sin modificar la morfología como tal del objeto, ¿sí? Este va a ser uno de los principales temas que vamos a tratar en el curso que arranca este viernes, ¿sí? Bueno, en especial agradecimientos a todo el equipo de Design Modeling que nos está prestando apoyo de manera remota, al arquitecto Gabriel, a la ingeniera Dayana, al ingeniero Pantoja, a todo el equipo por habernos prestado todo su apoyo el día de hoy, asistiéndonos con lo que es la utilización de los chats y notificándonos cuando teníamos problemas de audio. Pues, gracias a ustedes por haber prestado atención, y la verdad lo hacemos con todo el cariño y con toda la disposición, a manera de que puedan terminar de formarse y, digamos, complementar los conocimientos que ya tienen, y ese es el verdadero motivo por el cual estamos dando estos webinars, ¿sí? Les deseamos una feliz noche a todos.